Buen día, mi nombre es María Nilina Ortiz Tamayo. Este es un trabajo presentado para el profo Andrés Rodolfo Torres Gómez de la asignatura Estadística Diferencial. En esta actividad número 4, llamada Distribución de Probabilidad Discreta y Continua, vamos a hablar de dos ejercicios donde están propuestos en el taller y debemos presentar esta exposición de estos ejercicios. Los ejercicios son el número 4 y el número 5. Empezamos pues con el ejercicio número 4 que dice: según información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos es donde más se atiende en casos de violencia hacia las mujeres. Se ha identificado que entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana se recibe un promedio de 6 llamadas cada hora solicitando apoyo a través de la línea púrpura. Vamos a hablar de la aplicación de la distribución de Poisson, llamadas a la línea púrpura. Sea X la variable aleatoria que representa el número de llamadas recibidas a una hora. Entonces, A. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que esta situación sea modelada por una distribución Poisson? Entonces, las condiciones para modelar la situación con una distribución de Poisson, de acuerdo a los autores Triola y Spiegel, una situación puede modelarse mediante una distribución de Poisson si se cumple con las siguientes condiciones. Primero, los eventos ocurren de manera aleatoria en el tiempo. Segundo, los eventos son independientes entre sí. Tercero, el número de eventos se cuenta en un intervalo fijo, en este caso de una hora. Cuarto, la tasa promedio de ocurrencia es constante, donde lambda es igual a 6, que son las llamadas por hora. 5. No pueden ocurrir dos eventos exactamente en el mismo instante. Dado que todas estas condiciones se cumplen, la situación puede modelarse adecuadamente mediante una distribución de Poisson. Entonces, B. ¿Cuál es la probabilidad de que se realicen dos llamadas en una hora solicitando ayuda? Entonces, la probabilidad de que se reciban exactamente dos llamadas en una hora, tomamos los datos lambda igual a 6 y x igual a 2 y tomamos la fórmula de Poisson, que está bien descrita allí. Reemplazo los valores de lambda y de x en la ecuación de Poisson y me da como resultado aproximadamente 0.0446. La interpretación que podemos hacer en esto es que la probabilidad de que se reciba exactamente dos llamadas en una hora es aproximadamente de 4.46%, lo que indica que este evento es poco frecuente dada a la tasa promedio. Para el punto C, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora solicitando ayuda? Para esta probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora, esto corresponde a, hacemos la ecuación de Poisson, haciendo una sumatoria y reemplazando los valores de lambda, que es 6, y utilizando esta función de distribución acumulada de Poisson, nos da aproximadamente 0.606. La interpretación es que existe una probabilidad aproximada de 60.6% de que se reciban 6 o menos llamadas en una hora. Para el punto D, ¿cuál es la probabilidad de que se reciba al menos 4 llamadas en una hora solicitando ayuda? Entonces, la probabilidad de que se reciban al menos 4 llamadas en una hora se calcula como la probabilidad de los mayores o iguales a 4. Hacemos este cálculo y nos da un total de 0.849. En su interpretación es que la probabilidad de que se reciban 4 más llamadas en una hora es aproximadamente del 84.9%, lo cual es coherente con un promedio de 6 llamadas por hora. Para el punto E, determina e interprete la desviación estándar en esta situación. La desviación estándar e interpretación es la distribución de Poisson, la media y la varianza, que estas son iguales, que es igual a 6. Entonces, se halla la raíz de lambda, que es la raíz de 6, que es aproximadamente 2.45. Que interpretamos que en promedio se esperan 6 llamadas por hora y que la desviación de estándar es de 2.45 llamadas, indica que el número de llamadas suele variar alrededor de la media en aproximadamente 2 o 3 llamadas por hora, lo que refleja una variabilidad moderada en la demanda de servicio. Para el ejercicio 5, las pruebas Saber Pro se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 con una desviación estándar de 23.4 puntos, si selecciona un estudiante al azar. Entonces,
La distribución normal aplicada a los resultados de la prueba Saber Pro son los resultados de la prueba Saber Pro del segundo semestre del 2023. Se comportan normalmente con una media de 223, una desviación estándar de 23.4, sea X el puntaje obtenido por un estudiante seleccionado al azar, dado que la variable es continua y sigue una distribución normal. Se utiliza la tipificación para resolver los literales, donde Z es igual a X menos mu, que es la media, sobre sigma, que es la desviación estándar. Para el punto A, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? La probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje máximo de 205, se hace una tipificación donde se reemplazan los valores. Z es igual a 205 menos 223 sobre 23.4 y esto da aproximadamente menos 0.77. Haciendo uso de la tabla normal, la probabilidad es aproximadamente 0.220. ¿Qué podemos interpretar? La probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje igual o inferior a 205 es aproximadamente 22.0. B. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 en la prueba? La probabilidad de que un estudiante obtenga al menos 240 puntos, hacemos una tipificación otra vez, donde en Z reemplazamos los valores y esto nos da aproximadamente 0.73. Para hallar sus probabilidades y dar una interpretación a estos resultados, que existe una probabilidad del 23.3% de que un estudiante obtenga 240 puntos o más. Para el punto C, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba? Hacemos la tipificación donde Z es igual a 240 menos 223 sobre 23.4, esto nos da aproximadamente un 0.73. Para hallar las probabilidades hacemos 1 menos la probabilidad de este valor y da como resultado 0.233, donde podemos interpretar que la probabilidad del 23.3% de que un estudiante obtenga 240 puntos o más. Entonces, el rendimiento de los estudiantes en la prueba Saber Pro puede clasificarse en 5 grupos. Al 10% de los puntajes más altos se les clasifica como rendimiento muy alto. Al siguiente 20% se clasifica como rendimiento alto. Al 40% central se les denomina desempeño medio. Al contiguo 20% desempeño bajo y el restante rendimiento muy bajo. Para el punto D, ¿qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto? Este corresponde al percentil 90, vamos a darle un valor a Z, que es Z sub 0.90 y es igual a 1.28, calculamos el puntaje y esto da un aproximado de 253. La interpretación que podemos hacer de este es que un estudiante debe obtener aproximadamente 253 puntos o más para ser clasificado como desempeño muy alto. Para el punto E, ¿qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo? Entonces el desempeño bajo corresponde al intervalo entre los percentiles 10 y 30. Para eso tomamos el valor de Z con 0.30, que es igual a menos 0.52, y al hacer el cálculo da un aproximado de 210.7. La interpretación que podemos obtener es que el estudiante o los estudiantes con puntajes inferiores o aproximadamente 211 puntos se clasificarán como desempeño bajo. Y para concluir con este ejercicio 5, el punto F, que dice qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento alto. El intervalo que corresponde al rendimiento alto está entre los percentiles 70 y 90, donde el percentil Z 0.70 es aproximadamente 235 y el 0.90 es aproximadamente 253. Entonces, en la interpretación, los estudiantes clasificados con rendimiento alto obtienen puntajes aproximadamente entre 235 y 253 puntos. Con este último ejercicio terminamos la explicación.